porque es ahí donde vamos a estar estudiando. Salmo número 40. Salmo número 40. Vamos a considerar el capítulo, el número 40, esos 17 versos, pero nos vamos a concentrar en los versos 5 al verso 12. Salmo número 40, del verso 5 al verso 12 es donde vamos a estar deteniendo nuestra vista para considerar este pasaje. Así que si ya estamos ahí, el tema de este mediodía es la obediencia del rey mesiánico, y vamos a pensar en lo que nos enseña este salmo, Salmo número 40. Leo para ustedes el verso 5, dice: Oh Señor, Dios mío, has aumentado tus maravillas y tus designios para con nosotros. No hay nadie comparable a ti. Si los anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo, en la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. Oh Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado, y tu ley está en mis entrañas. He proclamado las buenas nuevas de justicia delante de la congregación. He aquí, oh Señor, tú lo sabes, no refrené mis labios, ni encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación, no he ocultado tu misericordia y tu verdad ante la gran congregación. Tú, pues, oh Señor, no retengas de mí tus misericordias, y tu bondad y tu fidelidad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han sobrecogido mis iniquidades, y no puedo levantar la vista. Superan en número los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Bueno, ahí tenemos la lectura de esta parte de las Escrituras. Y miren, creo que los salmos han servido de mucha inspiración para muchos creyentes. Cada vez que leemos los salmos, hacemos las lecturas a veces de forma devocional. En otras palabras, nos sumergimos tanto en los salmos que en algunas ocasiones termina borrándose la persona que está hablando y nos convertimos nosotros en esa persona que está hablando. Por ejemplo, en el verso 12 del capítulo del número 40, donde dice: porque me han rodeado males sin número, me han sobrecogido mis iniquidades y no puedo levantar la vista. Nos sumergimos en esta parte de las Escrituras y nosotros pensamos: es cierto, me han rodeado males. Todas las cosas malas que he hecho me han alcanzado, me siento abrumado, me siento acongojado por lo que estoy viviendo, por la experiencia que estoy teniendo. Nos sumergimos en los salmos al grado que nosotros encarnamos lo que el salmista está diciendo, y en esa práctica o en esa experiencia que nosotros hacemos de leer el salmo de forma devocional, terminamos perdiendo de vista el enorme significado que ese pasaje puede tener para nosotros en una comprensión histórica, teológica y no devocional. Yo sé que los salmos han ayudado, han bendecido a la mayoría de nosotros como cristianos en esos aspectos devocionales. Quizá en alguna ocasión has leído el Salmo 42 y has sentido esa experiencia: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, mi alma. Y nos sentimos así como el salmista, lejos de Dios, separados de Dios, y nos preguntamos como el salmista: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Luego, en el verso 8 del capítulo 40, del Salmo 40, en el verso 8, tú puedes leer lo siguiente: Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado, y tu ley está en mis entrañas.
Y nuevamente quiero regresar a ese aspecto devocional de la lectura del Salmo. Quizá podemos decir, bueno, yo encuentro placer en hacer la voluntad de Dios, pero no soy del todo obediente. Quizá por eso me está yendo mal en mi vida, porque no soy lo suficientemente obediente como para que Dios bendiga completamente mi vida. Pero quiero que en esta tarde, en este mediodía, nos acerquemos a este Salmo, no de forma devocional, sino entendiendo este pasaje como debemos entenderlo correctamente y aplicarlo a nuestra vida a la luz del nuevo pacto. En primer lugar, lo que tú debes comprender, lo que debes tomar en cuenta es que este salmo está escrito por el rey David. No lo escribió cualquier israelita o cualquier judío, sino que lo escribió el rey David. Y en este caso para nosotros es importante, porque David como rey es el representante de una nación. No solamente es la persona que está hablando de la experiencia particular de su vida como creyente. En otras palabras, no es el cristiano que como individuo hace una hermosa canción que expresa lo que el sentir de él, de su experiencia particular. Él está escribiendo como rey y también al ser él el rey, está escribiendo como el representante delante de Dios de toda una nación, de toda una nación. Y lo que va a enfatizar el salmista, lo que va a enfatizar David en este salmo, en primer lugar es la fidelidad de Dios en contraste con la infidelidad, no solamente del pueblo, de los individuos que forman parte del pueblo, sino la infidelidad de los representantes de Dios, de los representantes del pueblo delante de Dios. En otras palabras, de la infidelidad de los reyes como representantes de Dios. Los primeros versos del capítulo 40 hablan acerca de la paciencia sustentada en la fidelidad, en la misericordia de Dios. Pacientemente esperé al Señor. ¿Por qué este rey David, que más adelante va a hablar de cómo sus maldades lo han alcanzado, por qué él puede decir pacientemente esperé en el Señor? ¿Por qué? Él sabe que ha quebrantado el pacto, que ha roto el pacto. Pero la razón por la que él espera pacientemente en el Señor es porque él sabe que Dios es fiel al pacto, a pesar de que él, como rey, como representante del pueblo delante de Dios, no ha sido lo suficientemente fiel delante de Dios. Así que tú avanzas y llegamos al versículo 6, donde aparece esta parte de la alabanza de David con estas palabras: sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Sacrificio y ofrenda no te agradan. ¿Te acuerdas quién fue rey antes de David en Israel? Saúl. Y hay una parte en las Escrituras que me parece que es la que tiene el salmista David en mente, y quiero que me acompañes al primer libro de Samuel, al capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, porque creo que el salmista está trayendo a su memoria, ahora él como representante, ha pasado algo en la experiencia de David. Acuérdate, él no está hablando de sus experiencias como un individuo, como nosotros lo hacemos. Cuando nosotros cantamos algunas alabanzas, estas pueden expresar la experiencia personal del individuo como creyente. Por ejemplo, Cansado del Camino. Bueno, nosotros no la cantamos, pero es una canción muy popular entre los creyentes. Cansado del camino, sediento de ti. Y más ahora que hace calor, ¿verdad? Estamos sedientos. Cansado del camino, sediento de ti. Y pensamos en la experiencia personal. La verdad es que la vida como creyente ha sido tan difícil. Me siento cansado, me siento en un desierto. Tengo mucha necesidad del Señor. Me siento sediento de Dios. Quiero ir a la congregación y llenarme de Dios. Quiero cantar, levantar mis manos y llenarme de la presencia de Dios. Y quizá tú llegas a la congregación y encuentras con que el sonido no funciona bien, con que los instrumentos se escuchan bajo, y dices, no, yo venía para ser lleno de la presencia de Dios. Y me están fallando, porque les está faltando unción. Y hablas de tus experiencias personales. Pero la verdad es que David no está hablando de sus experiencias personales. Él sabe
que sus actos, los actos que él realiza, no lo afectan solamente como individuo, lo afectan como representante de la nación. Él ha hecho algo a este punto que sabe que sus acciones han llevado a toda la nación a un alejamiento de parte de Dios hacia la nación de Israel, y él tiene en mente algo: ¿cómo puedo traer de nuevo la bendición de Dios al pueblo? Y él recuerda la experiencia de Saúl, de lo que usted va a encontrar registrado en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 21 y versículo 23. Versículo 21 al 23, mire lo que dice el libro de Samuel acerca de una desobediencia de Saúl como rey. Versículo 21. El pueblo ha tomado ovejas y vacas del despojo, las primicias del anatema, para sacrificarlas al Señor tu Dios en Gilgal. Saúl está disculpándose de por qué cuando entró a esa ciudad no destruyó todo, y dice: bueno, es que el pueblo quiere ofrecer un sacrificio a Dios, quiere sacrificar holocaustos al Señor, ofrendas gratas, agradables a Dios, y se paró de lo mejor, de lo que estaba destinado a la destrucción, de lo señalado a la destrucción, del anatema. El pueblo ha escogido lo mejor para ofrecerle al Señor un sacrificio por la victoria que Él nos ha dado. Fíjate en la respuesta de Samuel: se complace el Señor en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz. Como dice otra versión, como el oír su voz o como el oír su palabra. Se complace el Señor en holocaustos y sacrificios como en oír la voz del Señor. Y luego dice a continuación: he aquí, el oír es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como la idolatría y el culto a las imágenes, la obstinación. Puesto que has rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado como rey. ¿Qué es lo que le complace a Dios? ¿Los sacrificios, los holocaustos o la obediencia? La obediencia. Ahora, ¿te das cuenta por qué tu vida está como está? Porque en lugar de obedecer, haces sacrificios a Dios. Bueno, eso es lo clásico que escuchamos en la mayoría de las iglesias. Pero eso no es lo que está diciendo este pasaje. De ahí muchas veces nos pasamos a la aplicación. ¿Te das cuenta que Dios se complace en la obediencia, en el escucharlo y no en los sacrificios? A Dios no le importa si cantas o no cantas, si levantas las manos o no levantas las manos. A Dios le importa tu obediencia, y si no obedeces, Dios te aparta de su presencia, Dios te hace a un lado de su presencia. Quizá por esa razón, aunque vengas a la iglesia y levantes tus manos y cantes, Dios no te bendice porque no estás obedeciendo su palabra. Pero ¿qué crees? Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Eso es lo que vas a escuchar en muchos púlpitos. Eso es lo que vas a escuchar de muchas bocas de predicadores que ponen un pasaje de un hombre que representa al pueblo, como si cada uno de nosotros fuéramos representantes del pueblo delante de Dios. Y te voy a decir algo, tienes que recordar esto: tú ni siquiera puedes representarte delante de Dios, porque si tú te representaras delante de Dios, serías simplemente rechazado por Dios. No puedes acercarte a su presencia. Hace unos meses escuchaba una pequeña parte de un discurso, de una predicación de Sujel Michelén. No sé, porque busqué la predicación para tener todo el contexto. La verdad es que no la encontré, no sé dónde la dio, no sé hace cuánto tiempo la dio, pero me llamó mucho la atención que en esa pequeña parte que ponen de una predicación que él da, él dice algo así como: he estado en muchas iglesias y veo a hermanos levantar sus manos y llorar y alabar a Dios. ¿Y sabes qué dice él? El problema es que yo conozco la vida de la mayoría de esos hermanos y sé cómo viven en la semana. Gracias a Dios, Sujel Michelén no es representante de ninguno de nosotros en la tierra y delante de Dios, si no diría: no le hagas caso a él o a aquel, porque yo conozco su vida.
Pero cuando nos acostumbramos a ese tipo de razonamiento, pensamos que nos podemos acercar a Dios o que Dios nos acepta o acepta nuestra alabanza por lo que hacemos en la semana. Quizá alguien cuando está cantando, quizá escuchas al hermano que está cantando con todo su corazón, con toda devoción, y tú dices, yo te conozco. Yo sé lo que has hecho en la semana y sé que eres muy hipócrita, que aunque ahorita estás levantando las manos y estás muy apasionado cantándole a Dios, yo te conozco. ¿Y qué? ¿Y qué con eso? Espero que me vayas entendiendo. Yo como pastor no puedo decirte, yo me siento hacia aquí adelante para no estar atrás diciendo, ay, ese hermano está levantando las manos, esa hermana está levantando las manos, y yo sé qué tipo de hermano es, qué tipo de hermana es. Con ganas quizás de pasar, hermana, baje las manos, hermano, baja las manos, no seas hipócrita. Pero pensamos que eso es parte de la adoración. Pensamos que eso es parte del culto. Por eso es importante entender lo que está haciendo el salmista. El salmista, regrese conmigo al Salmo número 40. Hay algo que le está afligiendo. No tenemos el contexto de lo que está afligiendo el corazón del salmista como representante del pueblo delante de Dios. Pero en el versículo 6, el salmista dice, sacrificios y ofrendas no te agradan. Quizá en su mente está el recuerdo de lo que sucedió con Saúl. Sabe que Saúl ha desobedecido a Dios y que Saúl pretende ganar la amistad de Dios, ganar la bendición de Dios a través de sacrificios. Y Samuel le dice, a Dios le desagradan los sacrificios que no están acompañados con obediencia. David lo tiene en mente y dice, yo sé que te he desobedecido, que he quebrantado el pacto. Sé que ofrecer sacrificios no sirve de nada. Yo lo sé. Sé que traerte sacrificios que yo puedo hacer, traerte los mejores animales, el mejor ganado y ofrecerlo en libación, en derramamiento de sangre delante de ti. Sé que no te agradan porque yo he quebrantado el pacto, he violado el pacto. Sé que eso no va a cambiar mi situación entre tú y yo. Ningún sacrificio puede cambiar mi relación contigo y mucho menos puede cambiar el daño que por mi causa está sufriendo el pueblo. De eso está hablando David. De eso está hablando el salmista. En el versículo 6, sacrificios, ofrendas no te agradan. Mira lo que dice el verso 6 en el siguiente renglón. Has abierto mis oídos. Has abierto mis oídos. Ahora acompáñame al libro de Isaías, al capítulo 50, porque abrir los oídos significa me has hecho obediente. Isaías capítulo 50, versículo 4 y versículo 5. 4 y 5 de Isaías capítulo 50. ¿Alguno de ustedes quiere leer esos dos versos, por favor? Isaías 50, verso 4 y 5. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Muy bien, gracias. El verso 5 dice, el Señor abrió mi oído y no fui desobediente. Acompáñame de nuevo al capítulo 40 del Salmo. Sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. No has demandado. En este versículo, entonces, el salmista está luchando con esa realidad que todos los reyes de Israel sufrieron. Somos llamados a obedecer a Dios. Lo más fácil es cumplir con los sacrificios que dice la ley, pero lo más difícil es vivir de acuerdo a esa ley para representar a este pueblo delante de Dios y que las bendiciones de Dios vengan sobre este pueblo. ¿Qué tipo de rey
Espera a Dios para la nación de Israel, un rey que sepa escuchar la voluntad de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, del versículo 14 al versículo 20, vamos a consultar esta parte de las Escrituras. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 14 al 20. Mira lo que le dice el Señor al pueblo de Israel. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá estéril ni impotente entre los tuyos ni en tu ganado. El Señor desviará a ti toda enfermedad, jamás te enviará aquella epidemia maligna como las de Egipto que tú conoces, sino que las cargarás sobre los que te aborrecen. Aniquila a todos los pueblos que el Señor tu Dios te entregue, no tengas compasión de ellos, ni rindas culto a sus dioses, porque serán un lazo para ti. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podré expulsar? No las temas. Recuerda también lo que el Señor tu Dios hizo a Faraón y a todo Egipto. Vamos a estar trabajando con el Salmo 40, con Hebreos también y con algunas partes del Antiguo Testamento para que usted vaya entendiendo lo que la Escritura nos está diciendo a este punto. En el libro de Deuteronomio te vas a encontrar con los requisitos que Dios le pone al rey y con la responsabilidad que el rey tiene como representante del pueblo delante de Dios. Todas las bendiciones que Dios va a derramar sobre el pueblo lo va a hacer a través del rey, y las maldiciones que Dios va a derramar sobre el pueblo las va a traer a través del rey. Fíjate la responsabilidad que un rey tenía delante de Dios. Si el pueblo va a ser bendecido, es porque tiene un rey que es obediente a Dios. Si el pueblo sufre las maldiciones, es por causa del rey que lo está representando delante de Dios. Si tú tuvieras esa responsabilidad, si tú supieras que tu vida puede ser un canal de bendición o de maldición no solamente para tu familia, sino para una nación, imagínate el peso que habría sobre tus espaldas, porque cada decisión que tomes no te va a afectar a ti personalmente, va a afectar a toda una nación. Es en ese sentido que el salmista, que David está acongojado y se siente muy apesadumbrado porque él sabe que las decisiones que él ha tomado han traído consecuencias negativas sobre su vida, pero han traído también las maldiciones del pacto sobre el pueblo de Israel. Y él está pensando, ¿cómo voy a volver atrás? ¿Cómo hacer que el favor de Dios se vuelva hacia nosotros cuando mi pueblo está sufriendo por causa de mis malas decisiones? Y piensa el salmista, ¿te puedo complacer o te puedo contentar con sacrificios? Puede ser que trayéndote sacrificios tú cambies de actitud como los dioses de las demás naciones que demandan sacrificios de sus pueblos para tenerlos contentos, pero Dios no es como el Dios de las demás naciones. Dios es diferente. Y mientras el salmista está pensando en esto, él entiende que la mayor necesidad de él como rey es su mayor debilidad. La mayor necesidad que David tiene es la obediencia, y la mayor debilidad de David es la desobediencia. ¿Cómo puede entonces David ser el hombre por el cual Dios traiga las bendiciones al pueblo? Es prácticamente imposible. Por eso es que al inicio del Salmo encuentras a David sosteniéndose sobre la misericordia de Dios. Las misericordias de Dios son el favor, son el sustento, son el piso donde los pies de David se sostienen cuando él sabe que ha sido constantemente infiel al pacto. Si no me equivoco, en el Salmo 89, el salmista nuevamente reflexiona sobre las misericordias de Dios. Salmo número 89, versos 1 al verso 4. Las misericordias del Señor cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria su fidelidad con mi boca, porque dije, la misericordia será edificada para siempre. En los cielos mismos establecerás tu verdad
hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, confirmaré tu linaje para siempre y edificaré tu trono de generación en generación. David conoce esto. De hecho, él sabe que es la misericordia que Dios ha tenido aquí. Recuerda, misericordia es fidelidad al pacto. David sabe que Dios es misericordioso y que por causa de esa misericordia, David y sus descendientes se mantendrán en el trono, aunque cada uno de los reyes de Israel ha quebrantado el pacto. Creo que con esto en mente podemos ir a la carta a los Hebreos. Así que nos movemos a la carta a los Hebreos. Y en la carta a los Hebreos vamos a buscar esta porción que se corresponde al Salmo número 40. Carta de los Hebreos, capítulo 10. Versículo 5 al verso 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones no quisiste. Entonces dije, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. Ahora, en el Salmo 40 es David quien está hablando. En Hebreos capítulo 10 es Jesús quien está hablando. Pero ahora puedes tú notar las similitudes y las diferencias que vamos a encontrar en este pasaje. Los sacrificios fracasaron, pero los sacrificios fracasaron no porque el sacrificio sea malo, sino porque los representantes nunca pudieron mantener la fidelidad a Dios. Y esto tiene que romper, hermanos, con la forma en que nosotros pensamos en el culto. Cuando nosotros venimos a la reunión dominical, nosotros no venimos para presentarnos delante de Dios individualmente, sino para presentarnos colectivamente en el nombre de Jesús o teniendo a Jesús como representante. Quiero que tengas algo en mente y espero al final que lo puedas entender. La única razón por la que tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios y vivir en la presencia de Dios es por la persona que nos representa delante de Él, no por el estilo de vida que hayas tenido a lo largo de la semana. Y no estoy diciendo que no importa cómo vivas en la semana, sí importa, pero tus acciones, buenas o malas, no determinan si eres aceptado o no delante de Dios, sino que quien te representa delante de Dios determina si eres aceptado o no. El pueblo era rechazado por causa del representante. En Israel quizá había mejores personas que David, personas que no habían cometido los adulterios de David, personas que no habían cometido las violencias de David, pero personas que al ser representadas por David estaban fuera de la presencia de Dios porque David, el representante, había quebrantado el pacto. ¿Sí me vas entendiendo? Entonces, puede ser que en Israel hubiera justos, más justos que David, pero no eran representantes del pueblo delante de Dios. El representante era David y por causa de David el pueblo estaba lejos de Dios, separado de Dios. En Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 5 que acabamos de leer, ahora es Jesús el que está hablando. Y Jesús dice estas palabras, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Cómo solucionar el problema de un pacto que ha sido quebrantado por los representantes de Dios delante de Dios? ¿Cómo? A través de sacrificios, a través de ofrendas. Dios dice, no quiero eso, lo que quiero es un representante que me obedezca de principio a fin. Adán recibió un mandato, recibió una orden del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, desobedeció y mantuvo a la humanidad lejos de Dios.
Moisés recibió mandatos que desobedeció y ni él ni su generación entraron a la tierra prometida. Josué y los jueces y reyes posteriormente desobedecieron los mandatos de Dios y mantuvieron alejado al pueblo de la presencia de Dios. ¿Cómo se va a solucionar ese problema? ¿Cómo se va a solucionar? Espero que vayas entendiendo. Porque en la mayoría del cristianismo, como lo entendemos en la actualidad, tu relación con Dios depende de lo que tú estás haciendo, ¿no es cierto? Cómo te vaya en la vida depende de lo que tú estás haciendo delante de Dios y para agradar a Dios. Y nos acercamos a veces al culto, a la reunión, de una forma muy individual. Señor, vengo a tu presencia, me vengo a presentar delante de ti. Y aunque hablamos de Jesucristo y aunque hablamos del sacrificio de Jesús, seguimos confiados en que mis acciones son determinantes para estar en la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios. A veces incluso pensamos en otras cosas, en la alabanza, en la oración, en algunas acciones que hacemos como fundamento o como forma de acercarnos a Dios. El escritor de la carta a los Hebreos, hablando o teniendo a Jesús como el que habla, dice, me preparaste cuerpo. Es una forma de decir, abriste mis oídos. Abriste mis oídos. Por tanto, dije, vengo para hacer tu voluntad. Ahora yo quiero que notes, algunos comentaristas señalan la diferencia entre lo que dice David y lo que dice Jesús. Vamos a regresar al Salmo 40 mientras mantienes abierta tu Biblia en la carta a los Hebreos. El Salmo 40 en el verso 8 dice, Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado, y tu ley está en mis entrañas. Y mira lo que dice Hebreos 10, verso 7. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Algunos comentaristas señalan esta diferencia y dicen, mientras que David encuentra agrado en hacer la voluntad de Dios, es obvio que no ha podido hacerla. ¿Por qué? Porque en el Salmo 40, en el verso 12 dice, me rodearon males sin número, me han sobrecogido mis iniquidades. Ese es un lenguaje de la ley. En otras palabras está diciendo, las maldiciones de la ley me han alcanzado. Así que David es un hombre que encuentra agrado en hacer la voluntad de Dios, pero es un hombre que no puede hacer la voluntad de Dios completamente. En algunas cosas ha hecho la voluntad de Dios, pero en la mayoría de cosas ha desobedecido a Dios, al punto que dice, las maldiciones de la ley me han alcanzado. Compáralo con las palabras de Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Mientras que David solo encuentra agrado en hacer la voluntad de Dios, Jesús no solamente encuentra agrado, sino que tiene la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Como creyentes solemos decir que lo que nos salva es la muerte de Jesús. Eso es en parte cierto. Pero tenemos que tomar algo en cuenta. Como creyentes, lo que nos salva y lo que nos acerca a Dios no solamente es la muerte de Jesús, es la vida obediente, perfectamente obediente, que Jesús demostró al Padre. Si no fuera por su vida perfectamente obediente, nosotros no podríamos acercarnos a la presencia de Dios. Ahora sí creo que al tener en cuenta esto, hay dos cosas que podemos aprender. En el versículo 12 del Salmo 50, David dice algo conmovedor, y realmente del Salmo 40, David dice algo conmovedor, algo que estremece, algo que debe ponernos a pensar. Me han rodeado males sin número. Me han sobrecogido mis iniquidades y no puedo levantar la vista. Es como decir, estoy tan avergonzado porque he pecado no por ignorancia, he pecado no por desconocimiento, he pecado porque no puedo obedecerte por completo. Me siento avergonzado, me siento abrumado,
No quiero levantar mi vista, no quiero verte. Estoy consciente que todos los males que me han alcanzado son consecuencia de romper el pacto. Y que todos los males que vienen sobre mi pueblo son consecuencia de haber quebrantado el pacto. David está consciente de eso. Pero cuando lo comparas con lo que hace Jesús en Hebreos capítulo 12, mira lo que dice el verso 8, Hebreos capítulo 10, versículo 8, diciendo: sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste ni escogiste, las cuales cosas son ofrecidas según la ley. Versículo 9, entonces ha dicho: he aquí, he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. En esta voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Mesías, una vez por todas. ¿Sabes cuál es la razón por la que nosotros como creyentes nunca jamás vamos a experimentar maldiciones? Por la perfecta obediencia de Cristo. Quiero que aprendas a diferenciar algo. Debes diferenciar entre las maldiciones del pacto y las consecuencias naturales de la vida. Las maldiciones del pacto son aquellas que tú vas a encontrar en Deuteronomio 28 y 29. Maldiciones que Dios le prometió a la nación de Israel traer sobre ellos si sus reyes, si sus sacerdotes, si sus representantes quebrantaban el pacto. Y bendiciones si sus reyes, sacerdotes y profetas cumplían con el pacto. La mayor parte del tiempo el pueblo sufrió maldiciones porque la mayor parte del tiempo tuvieron reyes que no pudieron obedecer a Dios. Ahora, para mí esto es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque nuevamente, cuando nosotros pensamos en el cristianismo actual, en el cristianismo moderno, en la mayoría de los púlpitos vamos a escuchar exhortaciones individuales, donde se exhorta a los creyentes a vivir de tal forma para que Dios te bendiga. Hermano, Dios no te va a bendecir si no eres obediente a su palabra. Hermano, Dios no te va a bendecir si no te esfuerzas. Hermano, ¿cómo quieres que Dios te bendiga si no tienes los oídos abiertos para escuchar la palabra de Dios? Hermano, ¿cómo Dios va a bendecir tu vida si tus oídos no se abren para escuchar su palabra? Hoy en el camino venía platicando con mi esposa y le hablaba de un pastor de la ciudad que me salió un reel de una de sus predicaciones. Y este pastor le decía a su congregación, le decía a las personas que lo estaban escuchando: si tú no tienes ganas de leer la Biblia, si tú te duermes cuando estás leyendo la Biblia, si tú no tienes interés en leer la Biblia, estás endemoniado. Hay demonios en ti que te hacen que no leas la Biblia, que no entiendas la Biblia. ¿Y sabes qué es lo que más me sorprende? Que muchas personas creen en este tipo de enseñanzas. Por eso hace rato te decía, cuando en una parte de la predicación, te decía, si aplicamos directamente este pasaje sin entender el asunto de la representatividad, pues llegamos a ese punto de decir: hermanos, estamos así porque no escuchamos la voz de Dios, porque no tienes oídos abiertos para Dios, por eso Dios no bendice tu vida, por eso estás pasando por estos problemas o por estas situaciones, porque Dios no bendice a quienes no abren sus oídos. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que por causa de la obediencia perfecta de Jesús, todos los que estamos en Cristo disfrutamos de sus bendiciones. Todos los que estamos en Cristo. Ninguna maldición puede caer sobre nosotros, porque quien nos representa obedeció perfectamente a Cristo, al Padre, que anuló todas las maldiciones del pacto. Esto no significa que como seres humanos no suframos consecuencias de a veces malas decisiones que tomamos. Pero las consecuencias de nuestras malas decisiones no son maldiciones. Quiero que se ponga de pie en esta tarde. Igual que usted, ya siento calor y tengo mucha sed. Así que le voy a pedir, por favor, que se ponga de pie en esta tarde.